Connexió Europa. Connexió Europa. Connexió Europa. Connectant regions. Conectando regiones. Conectando regions. Creant futur. Creando futuro. Bienvenida y bienvenidos a Conexión Europa, el espacio en el que acercamos las políticas de la Unión Europea a nuestro día a día. Hoy hablamos de participación ciudadana, de cómo las personas pueden implicarse en las decisiones que afectan a sus barrios, sus municipios y, en definitiva, a su vida cotidiana. La democracia no se limita a votar cada cierto tiempo. Cada vez son más las administraciones que impulsan procesos participativos para que la ciudadanía pueda aportar ideas, debatir propuestas y colaborar en el diseño de las políticas públicas. La Unión Europea lleva años fomentando este tipo de iniciativas porque entiende que una ciudadanía informada, implicada y participativa contribuye a construir instituciones más abiertas, transparentes y cercanas. La participación también fortalece la cohesión social, mejora la calidad de las decisiones públicas y ayuda a generar confianza entre la ciudadanía y las administraciones. Pero para que estos procesos funcionen no basta con abrir espacios de consulta. Es necesario que sean inclusivos, útiles y que las personas perciban que su participación tiene un impacto real. Hoy en Conexión Europa vamos a analizar cómo evoluciona la participación ciudadana, qué retos afronta la democracia participativa y cómo Europa impulsa nuevas formas de implicación de la sociedad en los asuntos públicos. Para ayudarnos a comprender mejor estos procesos, contamos con uno de los investigadores más reconocidos en España en participación ciudadana e innovación democrática. Nos acompaña Joan Font Fàbregas, profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Córdoba. Con él vamos a reflexionar sobre el papel de la participación ciudadana en las democracias actuales, los desafíos que afronta y su importancia en un contexto de creciente complejidad política y social. Una entrevista realizada por Jordi Mariscot de RTV Cardedeu, de Comunicación Local de Cataluña. Jordi, adelante. Hoy en Conexión Europa nos acompaña Joan Font, investigador del CSIC. Antes que nada, Joan, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conexión Europa. Empezamos contextualizando un poquito a nuestra audiencia, porque cuando hablamos de participación ciudadana en un contexto europeo, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Qué formas tiene y por qué es relevante en nuestro día a día? Bueno, estamos hablando de escuchar a la gente, ¿no? Entonces, las motivaciones por las que se puede llegar allí, pues pueden ser muchas, ¿no? Pueden ser desde motivaciones más si quieres, de atención al cliente, ¿no? De estar pendientes de lo que quiere la gente de nuestra comunidad para tratar de responder mejor a ello, hasta motivaciones de transformación social más profunda, de pensar que esa es una herramienta que te puede ayudar a transformar la realidad. Es verdad que estamos en un contexto en el que la gente, hay un nivel de desconfianza muy fuerte, ¿no? Hacia la política, hacia la cosa pública en general, y entonces en ese contexto la participación se ha puesto especialmente encima de la mesa como una de las posibles herramientas, ¿no? Para contribuir para aportar algo, a solucionarlo. Yo creo que a veces se le pone un poco de demasiada responsabilidad, ¿no? Pretendiendo que la participación no salve a la democracia, pero bueno, algún granito de arena a lo mejor sí que puede aportar, ¿no? ¿Qué formas habría, por ejemplo, si un ayuntamiento quiere fomentar la participación ciudadana en su municipio, en su ciudad? ¿Qué formas tiene para hacerlo? Bueno, hay muchísimas y cada ayuntamiento inventa las suyas en cada momento para los distintos temas, ¿no? Pero yo diría que en general se pueden agrupar en tres grandes familias. Una es la que ha sido la completamente hegemónica en el caso español, que es la que podríamos llamar asociativa, ¿no? Es decir, consultando al tejido asociativo, ¿no? Partir de que intentar llegar a todos los ciudadanos es demasiado complicado y organizar ese procedimiento, esa escucha a través de la gente que ya está organizada, de la sociedad civil organizada. Eso es todo lo que conocemos normalmente como los consejos consultivos, que en todos los ayuntamientos medianos y grandes los tenemos, ¿no? Para temas concretos, ¿no? Pues el de juventud, el de servicios sociales, el de mujer, el de urbanismo, etc.
Luego habría una segunda que serían lo que podríamos llamar los mecanismos de democracia directa, ¿no? Los que se basan en replicar, aunque sea de escala más informal, la propia lógica electoral, ¿no? Pues tenemos un sistema de votación, hacemos una pregunta y la gente dice cuál de las opciones que hay le gusta más, ¿no? Y luego estarían los de tipo deliberativo, que ponen más el acento en que haya un debate público rico, de calidad, e intentando llegar a la gente que muchas veces no participa a través de los otros mecanismos, ¿no? Pues esos tres, digamos, serían las tres grandes familias de instrumentos que hay. Hoy todavía en Cataluña, en España, en general, sigue siendo muy dominante el del modelo asociativo, entre otras cosas porque es más fácil, es más barato. Pero digamos que esta tercera familia, la de tipo deliberativo, está creciendo, ¿no? Está tomando, digamos, un poquito más de protagonismo. Ahora me gustaría evaluar quizás, llamemos el impacto real que tiene sobre el terreno, porque participar en decisiones públicas suena muy bien, pero ¿eso qué significa la práctica para un vecino, para un ciudadano de esos municipios? A ver, mira, municipios que organicen la inmensa mayoría de sus decisiones a través de sistemas participativos, hay muy pocos. La inmensa mayoría de los ayuntamientos hoy utilizan herramientas de participación, pero las utilizan de manera puntual. Por tanto, los resultados también solo los podemos ver de manera puntual. Es decir, no podemos decir, hay un municipio que es maravilloso porque consulta permanentemente a sus ciudadanos, porque eso casi no existe, ¿no? Ha habido algún episodio aislado, digamos, pero son muy pocos casos. Entonces, a nivel concreto, ¿no? A nivel aislado, efectivamente sí. O sea, tenemos casos en los que el proceso de participación se ha hecho bien, tienen que darse toda una serie de condiciones. Que el proceso de participación se haga bien, que los políticos hagan caso de ese proceso de participación y que eso se lleve a la práctica, digamos, y no se estropee en algún momento, digamos, de la implementación, ¿no? Cuando ha ocurrido todo eso, pues sí, tenemos por ahí desde instalaciones deportivas hasta muchas otras cosas, hasta parques públicos, ¿no? Que habíamos, por ejemplo, en la misma época que hicimos el de Cardedeu, hicimos uno que era una consulta para diseñar un parque público en Montornès del Vallès, ¿no? Y pues eso, el parque está ahí y se parece más. La gente quiere que el que hubieran diseñado los arquitectos municipales sin contar con la gente, ¿no? Luego, todo eso son cosas muy pequeñas, pero luego podemos irnos a cosas mucho más grandes, ¿no? Por ejemplo, la Asamblea Ciudadana que se hizo en Irlanda hace 7 u 8 años provocó un cambio importantísimo en ese país. Era uno de los pocos países de Europa donde todavía no había ninguna manera de acceder a un aborto legal. Las irlandesas se seguían yendo a Gran Bretaña a abortar y a través de un proceso deliberativo se llegó a una reforma constitucional que ya permite, digamos, que sea posible abortar también en Irlanda, ¿no? Viendo los ejemplos de los que nos hablas, desde un país hasta un pequeño municipio, pequeño entre comillas, en la comparativa, ¿hay diferencia entre procesos participativos que impliquen a todo un país, más allá de los obvios? Las diferencias de un proceso participativo que impliquen a todo un país o que impliquen solamente a un municipio, ¿cómo se pueden diferenciar? Bueno, digamos que esto es una realidad que empezó creciendo, desarrollándose y experimentándose mucho más en el mundo local, ¿no? En el mundo local es más fácil, ¿no? Hay más cercanía, el político sabe las asociaciones que hay, qué representatividad real más o menos tiene, conoce a la gente, conoce qué herramientas se pueden utilizar para que la gente te escuche, para que la gente se implique. Es decir, es más fácil, es mucho más complicado de organizar a nivel nacional o a nivel europeo, aunque excepcionalmente, digamos, también se hace, ¿no? Yo diría que eso es la diferencia principal. Otra cosa es ya en los ayuntamientos bastante pequeños, que ahí el tema es que hay mucha más informalidad, ¿no? Es decir, de un ayuntamiento mediano grande a la Unión Europea
muchos de estos procesos tienen un nivel de formalización con unas normas, etcétera, ¿no? Bastante considerables, ¿no? En municipios más pequeños a veces también se escucha a la gente, pero es algo que se produce casi más cotidianamente, ¿no? Y a lo mejor un día se convoca una pequeña asamblea, pero cada día en el bar hay un poquito de participación, ¿no? Y voy a recuperar algo de lo que hablamos al principio del programa, porque has comentado que estamos en una situación geopolítica convulsa, llamémoslo así, o compleja, llamémoslo así. ¿Cómo actúa la participación o qué papel puede jugar a la participación ciudadana en frente al futuro que nos espera? ¿Es una herramienta que tienen los gobiernos y ayuntamientos como para que la población se sienta más parte de ese proceso? Bueno, a ver, hace 20 años o 30, cuando empezábamos con estas cosas, empezábamos, digamos, imaginándolo o experimentando en cosas relativamente pequeñas, ¿no? Pero claro, era también un contexto en el que dábamos por asegurado que la democracia estaba en expansión y que la democracia no estaba en peligro, ¿no? Hoy ya no estamos ahí. Hoy estamos claramente en una oleada de retroceso democrático, ¿no? en que hay pocos países que se convierten a la democracia y en cambio hay más países donde esa democracia como mínimo es fuertemente erosionada, si no desaparece completamente, ¿no? Claro, en esa situación, en la situación de hoy, la participación, más que una herramienta para lograr un parque un poco más bien diseñado, se puede convertir en una trinchera democrática, ¿no? Lo que sí vemos es, por ejemplo, es que los procesos de participación muy institucionales, que la gente no se cree, que la gente no ha hecho suyos, llega un gobierno nuevo y se los carga de un plumazo y no pasa nada. Mientras que allí donde ese proceso ha arraigado más en la sociedad, la gente lo ha hecho suyo, se lo cree, ¿no? Se ha convertido en una práctica normal, es mucho más complicado, ¿no? Para una administración nueva llegar y cargárselo, ¿no? Es decir, que ese papel yo, en el contexto de hoy, diría que ese componente, digamos, de trinchera democrática se ha convertido en uno de los grandes potenciales de estos espacios. Y recogiendo el mensaje de la importancia que tiene esa trinchera democrática, si tuvieras que enviar un mensaje o sintetizar la importancia de participar cada uno de nosotros en estos procesos participativos que podemos encontrar en nuestras ciudades y municipios, ¿cuál sería ese mensaje? Bueno, yo volvería un poco a lo que te decía al principio, ¿no? Cada uno puede encontrar una motivación diferente, porque hay gente que sale de ahí súper contenta porque ha aprendido. Hay gente que sale de ahí satisfecha porque se ha relacionado con otros y ha habido un debate interesante y ha ampliado, digamos, su visión sobre las cosas. Hay gente que principalmente eso, ¿no? Quiere ver resultados, quiere ver efectos en cosas concretas y efectivamente, pues sí, puedes ver después, ¿no? Que los bancos del parque se parecen más a lo que a ti te gustaría, ¿no? Y otros pueden sumarse, ¿no? A este argumento que daba ahora mismo de, bueno, vamos a ir construyendo, ¿no? Nuestras trincheras democráticas por si acaso viene alguien que nos lo quiere pisotear. Pues Joan Font, investigador del CSIC en materia de participación ciudadana, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en Conexión Europa. Encantado. Hasta la otra. Después de esta conversación vamos a conocer una iniciativa europea que demuestra cómo la participación ciudadana también puede convertirse en una herramienta para generar empleo, fortalecer comunidades y dinamizar los territorios. Porque participar no significa únicamente opinar, también significa organizarse, emprender colectivamente y construir soluciones desde la propia ciudadanía. Es el momento de nuestro... ¿Sabías qué? ¿Sabías que los vecinos también pueden decidir cómo transformar su barrio? Las políticas de cohesión de la Unión Europea no solo financian calles, parques o edificios públicos, también impulsan la participación ciudadana para que los vecinos, asociaciones y entidades locales puedan ayudar a decidir cómo mejorar los lugares donde viven.
porque nadie conoce mejor un barrio que quienes lo habitan. Por eso, muchos proyectos financiados por los fondos FEDER incluyen procesos participativos antes de definir las actuaciones que se llevarán a cabo. En España encontramos numerosos ejemplos. En Valencia, la estrategia EDUSI del Cabanyal Canyamelar Cap de França ha contado con procesos participativos para definir la regeneración urbana del barrio. En Málaga, vecinos y asociaciones han colaborado en el diseño de proyectos para mejorar el espacio público, la movilidad y la eficiencia energética. Y en Logroño, la ciudadanía participó en la definición de actuaciones para recuperar espacios urbanos y reforzar la cohesión social. Cuando las personas participan en las decisiones, las inversiones responden mejor a las necesidades reales del territorio y generan un mayor impacto social. Porque la política de cohesión no solo transforma ciudades, también da voz a quienes viven en ellas. Tras analizar las claves que nos llegan desde Europa, aterrizamos en nuestro territorio. Nos vamos a centrar en la participación ciudadana a través de la economía social y el cooperativismo. Saludamos ya a Saturnino Martín, de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo, coordinador del proyecto Núclea, impulsado en nuestra comunidad gracias al Fondo Social Europeo Plus. Saturnino, bienvenido a Conexión Europa. Hola, encantado de estar con vosotros. Es un placer tenerle y hablar de este proyecto tan exitoso, ¿no? En primer lugar, para situar a los oyentes, le vamos a preguntar cómo se traduce la participación ciudadana dentro de una cooperativa de trabajo y por qué es una fórmula tan democrática. Bien, tenemos que tener en cuenta que una cooperativa es una sociedad, como tal sociedad produce bienes, crea servicios como cualquier sociedad. Una sociedad anónima, una sociedad limitada hace lo mismo, pero hay una diferencia. En tanto que ese tipo de sociedades funcionan en base al capital, las cooperativas funcionan en base a las personas. Independientemente del capital que se aporta, cada persona tiene un voto. De hecho, los principios que mueven el mundo cooperativo lo dejan muy claro. Es decir, por ejemplo, se habla de adhesión voluntaria y abierta. Es decir, cualquier persona, al contrario que una sociedad mercantil que tienes que aportarle un capital, en una cooperativa cualquier persona que reúna los requisitos objetivos que se establece podría acceder a ella. Existe un control democrático. Es decir, los órganos de gestión no se basan en quién tiene más capital, sino que, como decía, cada persona tiene un voto. O incluso en el tema participativo, el compromiso con la sociedad. Una cooperativa es un modelo que actúa como agente dinamizador de la economía de una zona, potencia la economía, cuida el medio ambiente porque es su zona de vivir. En definitiva, yo creo que más democrático que una cooperativa en el mundo económico difícilmente podemos encontrar. Es una fórmula, como decíamos, democrática, muy participativa y que, bueno, beneficia a las personas, ¿no? Vamos a hablar del proyecto Núclea ahora, que está cofinanciado por Europa a través del programa EFESO. Os enfocáis en la creación de empleo estable, ¿verdad? ¿En qué consiste exactamente ese impulso? Bien, Núclea surge ya en el programa EFESO de la Unión Europea, que es una especie de continuación de otro anterior que hicimos en 3 fases, que era Copolis, que dependía del proyecto Voices, que era muy similar. En última instancia, nosotros incentivamos a emprendedores a crear empresas que al final generen empleo. No hay ningún secreto. Toda aquella persona que tenga en mente un proyecto empresarial, pues nosotros le ayudamos a hacerlo. ¿Qué ocurre? Que bueno, el gran problema, y eso se veía hasta ahora, es que ¿qué ocurre después de crear? Nosotros potenciamos luego el seguir en contacto con ellos. Una vez creado no lo abandonamos, sino seguimos trabajando con ellos. Con eso ya conseguimos que esas personas que montan una empresa se preocupen, no la parte social, societaria de la entidad. Nosotros, como estamos detrás y le ayudamos en todo ello, pueden dedicar más tiempo a la parte económica y, por tanto, pueden generar más recursos económicos para la sociedad y, en consecuencia, más estabilidad económica y, en consecuencia, un empleo más estable. Creemos que todo va en relación y, al final, esa labor de apoyo entre los socios con nosotros pues da estabilidad y eso es un impulso económico importante allí donde se. Y aparte con muchísimas alianzas, ¿no? Vamos a hablar ahora de los objetivos porque queremos que Núclea tenéis un objetivo de atender a 3.000 personas hasta el año 2029 y ya lleváis 3 años de ejecución en Andalucía. ¿Qué balance nos haces de estas cooperativas y empleos ya generados?
Sí, precisamente ahora estamos en la fase de justificación de la mitad del proyecto. Y bueno, como bien dices, nuestro compromiso inicial eran 3.000 personas atendidas con motivación emprendedora, que a su vez supusiera la creación de al menos 500 empresas cooperativas, que a su vez supusiera la creación de al menos 1.000 empleos. Bueno, datos provisionales, porque todavía hay que prepararlo un poco, te puedo decir que llevamos atendidas en torno a 1.650 personas, más de la mitad prevista. Se han creado unas 330 cooperativas y estamos hablando actualmente de unos 370 empleos como socios. Que ahora en estos meses, debido a, bueno, es el momento, tenemos experiencia de que los meses de verano son los meses en los cuales hay mayor incorporación de socios a las cooperativas. ¿Por qué distingo lo de socio a la cooperativa? Porque el socio no entra como algo temporal, entra con ánimo de permanencia, de manera que si ahora se van a incrementar sus números, serán también puestos de trabajo que se van a mantener. Pero bueno, aquí lo importante no son nuestros números, lo importante es que este proyecto cumple una serie de objetivos, pero lo que al final interesa es que genera empleo de calidad, empleo estable en Andalucía, que es lo que al final nos interesa a todos, más que nuestro objetivo particular de conseguir algo. Vamos a hablar así someramente por encima porque tenéis muchos proyectos muy interesantes que, bueno, hablan de participación ciudadana. Por ejemplo, impulsáis proyectos vecinales como comunidades energéticas o viviendas compartidas. También estáis con el proyecto Enreda, que diseña portales de presupuestos participativos para los ayuntamientos. El plan provincial de Cooperavivas, donde implicáis a los habitantes rurales en el diseño de empleo de sus municipios. O sea, ¿es el cooperativismo la mejor herramienta contra la despoblación y aparte para la participación ciudadana real? Bueno, decirte que es el mejor, yo sería muy pedante por mi parte decir que es el mejor, pero desde luego sí, es una herramienta muy muy útil y está funcionando muy bien. Y si quieres te comento algunos detalles. En cooperativas energéticas, una comunidad energética que es un grupo de personas que consiguen un sistema energético que les será mucho más rentable y mucho más barato en relación a lo que hay ahora. Bueno, ahí la participación ciudadana es fundamental. Son cooperativas, son negocios, son empresas de un volumen muy grande. Cuanta más gente mejor, requiere unas inversiones muy grandes. Y entonces nosotros en ese tipo de casos, como en el caso de los cohousing, las viviendas compartidas, creemos que la mejor opción es la gestión público-privada, es decir, que la administración también se implique, ¿no? Ejemplos puntuales que te puedo poner, sin extenderme mucho. En Córdoba tenemos en torno a 20 comunidades energéticas ya gestionándose. Unas por ayuntamientos que nos llegaron con una idea que nosotros hemos desarrollado y hemos llegado a la gente. Imaginar un pueblo en el cual consiguen hacer una comunidad energética, en el cual dan energía a un polígono. Pues si la energía es más barata, habrá empresas que gasten mucho, que a lo mejor deciden establecerse ahí porque los costes sean mucho menores, que esto generaría empleo en la zona. En otros casos son en la capital, tenemos un proyecto también de que son las asociaciones de vecinos, vecinales las que están detrás. La Federación de Asociaciones Vecinales son las que impulsa el proyecto. Y a través de ella llegamos a los particulares. Ya os digo, pues son proyectos de muy larga duración en el tiempo porque requieren mucho dinero y mucha gente. Pero bueno, en ello estamos y están funcionando bien. De momento estamos viendo que la gente se le acerca a nosotros y lo ven con buenas miras, ¿no? Otros como la cooperativa de vivienda compartida, los cohousing, están también saliendo algunos muy bien. Es decir, ¿qué es eso? Bueno, pues una gente que ya se ha jubilado, en vez de una residencia, montan una especie de urbanización propia donde tienen sus propios servicios, tienen su asistencia médica, tienen sus propias actividades y en lugar de ser propietarios como una cooperativa de vivienda tradicional, tienen una cesión de uso, de manera que el día de mañana, cuando ellos no estén, pues habrá otras, eso revierte a la cooperativa y vuelven. Sale mucho más económico que tener que comprar una vivienda. Y estamos haciendo, ya hay algunas que están a punto de ponerse en marcha que tienen listas de espera. En fin, son proyectos sociales que el ayuntamiento les suele llamar la atención y nosotros, como sabemos que les llama la atención e interesa también, y sobre todo por el tiempo que lleva, queremos que participen también las administraciones. Me hablas también de tecnología. Sí, Enreda, por ejemplo, que es una entidad sevillana que busca el presupuesto participativo, hace proyectos en los cuales los ciudadanos actúan en los presupuestos o en gobierno de medida que la administración necesite su colaboración. Con la tecnología es fundamental para ese tipo de cosas y ayuda a llegar a todos sitios. Pero ahora bien,
La tecnología, todos sabemos, lo vemos diariamente, los medios de comunicación estáis siempre con el tema, los bulos, las mentiras. Es muy peligroso dejar eso sin ningún tipo de control. Bueno, pues esta empresa está intentando que eso no ocurra. Es decir, que todos aquellos, que la administración que necesita hacer una consulta, no solamente física, también se puede hacer online, a través de herramientas, de foros que haya, con sistemas de seguridad oficiales homologados, para que las personas reciban información veraz, interactúen de forma veraz y se pueda llegar a muchísima más gente que de otra forma no llegarían. O sea, la tecnología sí, pero controlada, para evitar eso. Y también has mencionado cooperativas, sí. Rural. El tema rural es fundamental. Desde Andalucía tenemos dentro del rural también que distinguir de dónde, pero nosotros, como te decía, estamos en todos los sitios, digamos que tenemos una visión de lo, si no te voy a decir 100%, pero sí de lo que hace falta en cada sitio y por tanto intentamos actuar. Cooperativas, por ejemplo, un proyecto que hemos desarrollado en la provincia de Málaga, financiado por la Diputación de Málaga, en el cual hemos llegado a los 15 municipios, se le han dado sesiones formativas a la gente, se le ha incentivado la acción de empleo, se le ha ayudado a hacerlo, se han creado cooperativas y estamos recién acabados, se están haciendo las últimas valoraciones, pero ya te puedo decir que es positivo porque ya la Diputación no ha concedido una continuación, vamos a seguir ampliando. Y como ese en otro tipo de... Como ese, nosotros también en otras provincias estamos haciendo otros similares, mayor o menor medida, porque al final la cooperativa, y eso lo que distingue otro tipo de empresa, ¿quién la forman? La forman personas que son al mismo tiempo son trabajadores y son los dueños. Esas personas, un grupo de personas que viven en un sitio y lo que quieren es seguir allí. Y montan un negocio entre ellos para seguir estando allí. Claro. Y por tanto quieren seguir en ese pueblo. ¿Qué conseguimos con ello? Bueno, pues el arraigo, que continúen allí, no solamente que no se vayan, sino que a lo mejor atraen la vuelta de gente o incluso de gente que no estaba que pueda revertir. Nosotros tenemos muchos casos, sobre todo de inmigrantes que han llegado aquí y se han ido a los pueblos. Gente que no son de aquí, que no es que vuelvan, sino que se han ido a vivir a los pueblos. Y eso ha conseguido, por ejemplo, una cosa que parece tonta, pero que es muy importante, que haya niños en el pueblo y por tanto los colegios no se cierren. Efectivamente, que estamos hablando de algo bastante prioritario en las políticas, ¿no? Que es las herramientas contra la despoblación. Entonces, empezamos hablando de Núclea, las nuevas cooperativas lanzadas para mejorar el empleo en Andalucía, pero al final hemos hablado un poco de todo, ¿no? De cómo esas cooperativas ayudan a la participación directa en los barrios, a la vuelta a la comunidad, a fijar la población al territorio rural y al fin y al cabo es un tipo de entidad, digamos, que es para las personas, ¿no? Pues Saturnino Martín, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Europa y contarnos todas estas utilidades del modelo de cooperativa desde FAECTA. Nada, encantado de colaborar con vosotros y siempre que nos necesitéis, bien sea a mi persona o cualquier otro compañero de la Federación o compañera, estaremos a vuestra disposición para lo que os preciséis. Muchísimas gracias. Gracias, Saturnino. La economía social demuestra que los ciudadanos no solo consumen, sino que pueden decidir y transformar su propio entorno. Proyectos como Núclea, como decíamos, respaldados por los fondos europeos, confirman que la participación colectiva genera empleo de calidad, fija a la población al territorio y construye una Andalucía mucho más democrática. Hoy hemos hablado de participación ciudadana. De democracia, diálogo, cooperación y compromiso con lo colectivo. Hemos visto que participar no consiste únicamente en expresar una opinión, también significa implicarse en la construcción de soluciones, colaborar con otras personas y contribuir a mejorar el entorno en el que vivimos. La Unión Europea impulsa esta visión de una ciudadanía activa a través de múltiples políticas y programas que fortalecen la cohesión social, el emprendimiento colectivo y la participación democrática. Y hemos comprobado que iniciativas como el proyecto Núclea demuestran cómo esa participación puede traducirse en empleo, innovación social, desarrollo rural y comunidades más fuertes. Porque una democracia sólida necesita ciudadanos informados, comprometidos y con espacios reales para participar en las decisiones que afectan a su futuro. Hoy nos han acompañado en los micrófonos Guillermo Butó y Sonia Morales. A los mandos técnicos, Noria González. Muchas gracias por acompañarnos en Conexión Europa.
Os esperamos en el próximo programa. Conexión Europa es un proyecto apoyado por la Comisión Europea. Más información en conexioneuropa.org.